Cada año a finales de noviembre y a veces a principios de diciembre, pues viene el año nuevo litúrgico y se comienza con el tiempo llamado de Adviento. Ese tiempo de Adviento son 4 semanas antes de Navidad. La iglesia se rige por semanas, es parte de nuestra cultura judeo-cristiana de la que vamos a hablar hoy. La semana tiene un origen judío porque los judíos siempre han distribuido el tiempo, los años, por semanas de 7 días, en recuerdo del Génesis que nos narra como los 7 días de la creación de todas las cosas por parte de Dios. Entonces, 4 semanas antes de Navidad, el cristianismo celebra un tiempo litúrgico llamado Adviento. Durante ese tiempo de Adviento, las lecturas son riquísimas en Antiguo Testamento. Nos habla de los tiempos antes de Cristo, de cómo el pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías y toda la humanidad suspiraba por la llegada del Mesías, pero el pueblo de Israel sabía perfectamente bien lo que estaba esperando y todas las lecturas son aquellas de los profetas y los patriarcas en las que suspiran: Señor, ¿hasta cuándo vas a tener compasión de tu pueblo? ¿Hasta cuándo va a venir el Mesías a librarnos? Y ese es el espíritu del Adviento. Entonces, en estas 4 semanas, durante 4 semanas, vamos a estar hablando del Antiguo Testamento y concretamente vamos a hablar del pueblo de Israel. Porque del pueblo de Israel viene el Mesías, aceptado por nosotros en el cristianismo, viene Jesús. Jesús es descendiente de Abraham. Entonces, cuando Dios piensa enviar al Mesías, crea un pueblo para que de ese pueblo una virgen conciba y dé a luz a un hijo varón que será el Mesías. Pero todo empieza por un pueblo. Vámonos para atrás. Vámonos al 1800, allá por el 1800 antes de Cristo, y esta primera parte del programa se va a centrar en un gran personaje, un personaje queridísimo por todos, Abraham. Abraham, el gran hombre de la fe. Abraham, un gran hombre del cual todos somos descendientes de Abraham, del pueblo judío. Abraham nace unos 292 años después del diluvio. Él nace en una pequeña y muy antigua ciudad llamada Ur, a las orillas del río Éufrates. Ahí es donde nace, pero él vivió casi toda su vida, una parte de su vida en Harán. Harán era una ciudad importantísima en lo alto de la Mesopotamia. Ahí vivió muchos años, duró 75 años viviendo ahí. Y a los 75 años, Dios le habla y Abraham escucha y le dice: sal de la tierra de tus padres, sal de la tierra de tus parientes y yo te haré un gran pueblo. No te daré, te haré un gran pueblo. El pueblo hebreo y el pueblo árabe. Ese es el pueblo en donde formó su descendencia Abraham. De hecho, Dios le promete un pueblo y no es un pueblo, sino son 2, ¿verdad? Pero Dios le promete un gran pueblo. Se está refiriendo Dios al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, aparte de pueblo, es familia. Y en la segunda parte vamos a hablar de la familia hebrea, admirarnos de la familia hebrea, pero vamos a considerar al pueblo de Israel como una familia, la familia de Abraham, porque todos son descendientes de Abraham. Podríamos irnos más para atrás, a Adán, y también toda la humanidad somos una familia, porque todos venimos de Adán. ¿No es verdad que todos los pueblos, que todas las razas, todos somos una familia, tenemos un padre común, venimos de Adán? Y no solamente de Adán, sino que en el diluvio tenemos un nuevo padre.
Noé. Sí, Noé. Todos venimos de Noé, muere la humanidad, solamente se salva Noé y sus hijos, ¿no? y las mujeres de ellos, de los hijos y de Noé. Entonces, este Abraham sale de las orillas del Éufrates y se va al poniente, a una tierra desconocida, no sabe él a qué tierra va, y Dios lo lleva por lo que ahora es Belén, Betel se llamaba entonces. Era un hombre que tenía 75 años de edad. Abraham se va con su mujer Sara y con su sobrino Lot. Y fíjate, perdón, una cosa importante que le dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré, ¿cómo se dice? Maldeciré a los que te maldigan. maldigan. O sea, él hizo una promesa también, Dios, una protección a Abraham, ¿verdad? Por su obediencia desde el principio. Así fue, y él se fue a esa gran tierra de Canaán, emigró a la tierra de Canaán. Él con Sarai y con Lot. Ok, entonces era Abraham. Sí, Abraham. Después fue Abraham, y a ver si nos forzamos a no decir Abraham, sino decir Abraham, con doble A. Y a Sarai también le puso Sara. Y a Sarai le cambió el nombre. Un Sara. poquito más adelante del programa veremos esos cambios de nombres que Dios acostumbra a hacer con sus consentidos. Sarai era su mujer, pero también era su media hermana. Sí, porque era hija de su papá, también era su media hermana. Y eso le sirvió en una ocasión cuando eran nómadas. Ellos llegaron primero a un pueblo donde había muchísima hambre y se tuvieron que mover precisamente hasta Egipto. O sea, de Betel siguieron más adelante y llegaron hasta Egipto, pero empujados por el hambre, por la necesidad. Él era pastor, no iba solo, iba con Lot, su sobrino, pero también llevaban su personal, ganado, llevaban gente, porque tenían mucho ganado, ¿verdad? Ovejas, asnos, y entonces pues se fueron por hambre a buscar mejores tierras y mejores condiciones de vida. Supo que en Egipto había prosperidad y alimento por la fertilidad del valle del Nilo, y entonces se fueron a Egipto. Sí, con su ganado, con sus asnas, sus camellos, con todo su ganado, y claro, con su mujer, que era hermosísima. Y cuando llegan a Egipto, por supuesto, el faraón se enamora de Sarai, de Sara, y se va con el faraón, cosa que le sirvió pues que no mataran a Abraham, porque de ser su mujer pues lo matan para quitársela, como dijo él que era su hermana, pues se fue con el faraón, y él pues se puso a trabajar prósperamente con Lot en toda la cosa de ovejas, ganado, camellos, y fue creciendo enormemente, con una riqueza enorme en cuanto a esa labor que ellos hacían. Enriqueció a Abraham en Egipto, sí. pero vinieron grandes plagas en Egipto, no las de Moisés, anterior. Y esas plagas, en sueños, el faraón se entera pues que lo que pasa, que la culpa de todo es Sara, porque está teniendo a la mujer de Abraham y no le es lícito tomar a una mujer casada. Entonces el faraón le reclama: ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Pues por miedo, si soy mi mujer me matan para consolar a la viuda, y en cambio si soy su hermano, que no miento, soy su hermano, ¿verdad? Pues me tratan como a un buen cuñado. Pero el faraón lo despide: vete tú y tu mujer y tu riqueza y tus plagas, regrésense a Belén. A Betel, ¿verdad? Betel, se llama. Regresan a Betel y regresan con toda su riqueza que tenían, era inmensa, no podías verla desde muy lejos, aquella multitud de animales con los que ellos trabajaban, ¿verdad? Dice el Antiguo Testamento que por las tardes, cuando regresaban los ganados de Abraham, el polvo que levantaban era tan grande que se confundía con las nubes del cielo. Imagínate el tamaño de aquellos rebaños, y no solamente los de él, los rebaños de Lot. Llegó el momento en que habían crecido tanto que deciden separarse. Sí, hubo contiendas entre los dos, entonces deciden separarse. Entre sus trabajadores. Entre sus trabajadores, ¿verdad? Entonces Lot escogió el fértil valle de Jordán, que parecía el paraíso terrenal, y Lot acampó ahí en Sodoma, que era una tierra cerca de ese paraíso terrenal, que podríamos decir, por su fertilidad.
Y ya, ¿verdad? En una ocasión, Sodoma es conquistada y se llevan prisioneros a los hombres de Sodoma, y Lot, que vivía en Sodoma, se fue dentro de ese grupo de prisioneros, pero Abraham, que entonces tendría 80 años, 80 y tantos años, aquel hombre ochentón fuerte, pues junta a 300 y pico hombres de sus trabajadores, de sus pastores, los arma y van. Y rescatan. Y de noche llegan a hacer un ataque sorpresivo, de noche derrotan al enemigo, liberan a su sobrino Lot y regresa. Al regreso a Abraham le ofrece un sacrificio a un sacerdote misterioso del Antiguo Testamento. Melquisedec. Era el Este rey hombre de que Salem. ofreció pan y vino, Sí. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Salem. Actualmente Salem es Jerusalén. Y entonces a este Oye. sacerdote de Jerusalén le da el diezmo y lo acepta reverencialmente como a un sacerdote. Era un rey y un sacerdote. El pan y el vino son una prefiguración del cenáculo. Imagínate lo grande que pudo haber sido esa situación de ellos, ¿verdad? Esa cosa del pan y el vino. Dios le había prometido una gran descendencia a Abraham y no tenía descendencia, pero este Abraham, cuando tenía 86 años, Sí. Sarai le pone a una esclava egipcia jovencita, buena, linda, educada, obediente, noble, la mejor de sus esclavas. Agar se llamaba Agar. ella. Sí, y con Agar preciosa. tiene un hijo. Sí. Entonces, pero como era su esclava, al dar a luz a Ismael, Ismael era hijo legítimo de Abraham y de Sara, y Agar era solamente la nodriza, y así fue creciendo aquel muchacho. Ese muchacho se llamaba Ismael, ese hijo de Agar y de Abraham. Sí, Se pero llamaba Ismael. aquella Agar fue cambiando y dejó de ser... Agar, esa que era esclava, que era noble y era buena, porque era una esclava de Sarai y de Abraham, fue cambiando, se sentía feliz, se sentía con el poder que Sara no tuvo de haber sido madre, y se fue portando mal hacia Sara, y Sara lloraba y oraba. Lloraba y oraba a su Dios, porque decía, ¿cómo es posible que yo sea estéril? Dame un hijo. Y siempre se lo pidió Sara, que le diera un hijo, porque sentía pues aquel celo de que ella, la esposa legítima de Abraham, no podía ser madre. Ajá. Entonces, y cuando Abraham tenía 100 años de edad, vamos rapidito para que nos dé tiempo para hablar de la familia hebrea en la segunda parte. Cuando tendría 100 años de edad Abraham, entonces Sara, milagrosamente, aquella mujer que fue estéril en su juventud, ya de anciana, pues con mayor razón. Pero aquella anciana estéril, como muchas ancianas estériles del antiguo, de la Biblia, han sido bendecidas por Dios por la maternidad, y aquella mujer concibe y le da a luz un hijo varón llamado Isaac. A los 99 años fue padre de Isaac, y Dios hace el pacto de la circuncisión en aquel entonces. Dios hace ese pacto, y Abraham y Sara, pues que les puso Isaac al hijo, y tuvieron esa costumbre desde entonces, ¿verdad? La circuncisión. Sí. Ya actualmente la circuncisión llegó al mundo entero, qué bueno, pero desde hace 3.800 años o 3.700 años, la circuncisión era un pacto del pueblo de Israel. En algún programa próximo hablaremos de Isaac y de la obediencia de Isaac y de la obediencia de Abraham. Ahorita vamos a considerar algunas cosas. Cuando nace Isaac, entonces ya Ismael tendría unos 14 años. 14, sí. Y no solamente la esclava egipcia, Agar, se había vuelto contra Sara, sino que también el muchachito Ismael reñía mucho con el pequeño Isaac, y entonces Sara, su madre, le pide a Abraham que despida a la esclava y a su hijo al desierto, a morir al desierto, que vayan caminando por el desierto hasta que se mueran de insolación y de sed. Y caminando por el desierto, efectivamente, ya están a punto de morir los dos, principalmente el muchacho, ya estaba agonizando el muchacho, y entonces
para no verlo morir, su madre Agar lo deja en algún lugar con rocas, le cubre un poquito el sol y se aleja como a tiro de piedra para no ver morir a su hijo, y se pone a llorar. Y estaba llorando muy triste cuando un ángel pues la consuela, sí, y le dice... Y le dice que no tema, que de su descendencia también, que él tendrá una grande descendencia, Ismael, el pueblo árabe, y encuentran un pozo, vuelven a rehabilitar su salud y se van lejos, la madre y el hijo, pues a emprender a conocer una nueva tierra, y ahí fue donde se casó con una mujer hermosísima árabe, ella, y de ahí viene toda la descendencia de los árabes, de Ismael. Sí, curiosamente también tuvo 12 hijos, sí. Ismael, Sí. y de ahí vienen también las 12 tribus de los árabes, medios hermanos, árabes e israelitas, y 2 pueblos diferentes. Algún día quiera Dios que haya reconciliación entre los pueblos y entre toda la humanidad, porque toda la humanidad somos una sola familia. Abraham es llamado en el cristianismo nuestro padre en la fe, porque de este hombre, de este Abraham y de este Isaac, Dios formó al pueblo de Israel, y de ahí viene toda nuestra cultura y a Jesús, que aceptamos como nuestro Mesías, y Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y hay muchas afinidades, muchas igualdades entre la religión hebrea y la religión cristiana, de modo que nuestra cultura es judeo-cristiana. Todo el Antiguo Testamento es el mismo de nosotros dos. Para nosotros es muy familiar hablar de Adán, del diluvio, de David, de Moisés. Todo eso está en la Biblia, Antiguo Testamento, que es la Torá. Todos somos hijos de Abraham entonces, todos hijos de Abraham, el gran padre de la fe, y cómo Dios le pidió el holocausto de su hijo, y el hombre grande en la fe, y cómo llevó a cabo eso que Dios le pidió. Si lo alcanzamos a ver ahorita, es algo maravilloso, cómo Dios lo probó. Le llamamos nuestro padre en la fe, y por eso nos consideramos descendientes de Abraham, sí, haciendo la aclaración de que descendencia de sangre el pueblo de Israel, lo que llamamos los judíos. Juan Pablo II, muy lindo, que acuñó la palabra nuestros hermanos mayores, les llamó nuestros hermanos mayores. Entonces, en cuanto a la sangre, son descendientes de Abraham, nuestros hermanos mayores. Y nosotros, ¿por qué le llamamos padre? ¿Verdad? Por dos razones. Por la fe, porque de él viene nuestro Señor Jesucristo, pero también porque en el cristianismo presumimos que llevamos carne y sangre de Abraham, porque cada vez que comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, y Cristo era descendiente de Abraham, estamos nutriéndonos con carne y sangre de Abraham. Entonces, este programa lleva como objetivo que veamos las afinidades con el pueblo de Israel, que aprendamos a llamarles hermanos mayores, que le tengamos cariño al judaísmo, agradecimiento por lo menos al judaísmo, y que se acaben esas divisiones. Si nos escandalizamos porque hay guerra y división entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, también deberíamos de escandalizarnos que nosotros tenemos pugna contra el pueblo de Israel, tan perseguido, tan criticado, tan atacado por todas partes. Y en la segunda parte veremos algunas de estas consideraciones. Pero el programa lleva como objetivo tener un gran cariño por nuestros hermanos mayores, por el pueblo de Israel, y tener una gran avidez intelectual por leer el Antiguo Testamento. Desgraciadamente, no mucha gente suele leer el Antiguo Testamento. Debemos de leerlo, debemos de aprender tantas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, tantas historias hermosísimas,
¿verdad? Como las que vendremos platicando durante estas 4 semanas. En las semanas de Adviento estaremos hablando del nacimiento y el crecimiento del pueblo de Israel. Por supuesto, Adviento es preparación, entonces nos tenemos que ir preparando, recordando precisamente el origen, de dónde venimos, cómo comenzó, cómo pensó nuestro Señor, de quién íbamos a venir nosotros, de dónde venimos, cuál es nuestra descendencia, cuál fue la descendencia de Abraham. Todo eso es algo pues muy bonito para saberlo. Sí, ¿verdad? ya desde el Génesis, desde el paraíso, Dios había prometido a un Mesías. Dios le había dicho a Adán que no iba a estar eternamente enojado con Adán y con sus descendientes, que al transcurrir de los años, Dios sabe cuándo, se iba a compadecer de la humanidad y iba a encontrar un Mesías que hiciera un sacrificio capaz de reconciliar, de ganarle el perdón a Dios por el pecado original. Entonces, por esa razón, desde tiempos de Adán, estaba la humanidad suspirando por el Mesías, esperando que llegara el Mesías. Y por eso mandaba profetas que ya empezaban a hablar de ese Mesías tan esperado. Los profetas eran la voz de Dios preparando ese camino para el encuentro de Dios, de Cristo, el que se iba a hacer hombre para redimirnos, precisamente para volvernos a la vida, para salvarnos, porque somos hijos de Él y Él nos quiere siempre cerca de Él. Y hace 3,800 años que escoge un hombre. ¿Te imaginas qué gran hombre tuvo que haber sido aquel como para que Dios lo haya escogido? Es decir, de este hombre voy a sacar un pueblo y de ese pueblo voy a sacar el Mesías para que redima a todo el género humano, no solamente al pueblo de Israel, sino que redima a todos los hijos de Adán que están dispersos por el pecado. Hay una canción hebrea hermosísima, Rafael, tal vez por los 60, 50, la hizo famosa aquí en México, y es una canción que habla de alegría, alegrémonos, cantemos, bailemos con alegría. Y ese canto de alegría, esa canción hebrea, le pedimos a Fernando que la preparara para este programa y vamos a escucharla. Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venis Meha, Hava, Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Venis Meha, Hava, Neranena, Hava, Neranena, Hava, Neranena, venis meha, Hava, Neranena, Hava, Neranena, Hava, Neranena, venis meha, Urruahim, Urruahim benesamea, Urruahim benesamea, Urruahim benesamea, Urruahim benesamea, Urruahim, Urruahim benesamea, Hava, Nahila Hava, Nahila Hava, Nahila venis meha, Hava, Nahila Hava, Nahila Hava, Nahila venis meha, Hava, Neranena, Hava, Neranena, Hava, Neranena, venis meha, Hava, Neranena, Hava, Neranena, Hava, Neranena, venis meha, Urruahim, Urruahim benesamea,
Urruahim benesamea, Urruahim benesamea, Urruahim benesamea, Urruahim, Urruahim benesamea. El 30 de noviembre la Iglesia recuerda la fiesta litúrgica del apóstol Andrés, patrono de Rusia, patrono de Escocia. Fue el primero de los apóstoles de Cristo, hermano de Pedro, hijo de Jonás, pescador de Betsaida, avecindado en Cafarnaúm. Él había sido antes discípulo de Juan el Bautista, y de labios del Bautista escuchó la frase: al pasar Cristo Jesús, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin pensarlo más, junto con Juan, Andrés sigue a Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Al día siguiente, Andrés le dice a su hermano Simón: hemos encontrado el Mesías, es Jesús de Nazaret. Andrés y Pedro, es decir, Simón, los dos hijos de Jonás, serán desde entonces parte del colegio de los 12. En otros dos pasajes del Evangelio aparece el apóstol Andrés. Después de la resurrección de Jesús sabemos que evangelizó Acaya y que en ese lugar sufriría el martirio de una forma singular, en una cruz a espada que es el símbolo de su iconografía. Para mí la misión es entregarme al amor de Dios y compartir su palabra. La disponibilidad que debemos de tener hacia el servicio de los demás. Es la sencillez de ayudar al prójimo. Compromiso, disponibilidad con los demás. Un sacrificio lleno de satisfacción. Entrega de nuestro servicio hacia los demás. Es tener la disposición, la iniciativa y la actitud positiva de aprender y de ayudar. Es la muestra más clara de amor que puede haber de nosotros hacia el prójimo, Reflejado en el sacrificio y en la oración a los demás. Que por medio de tu donación y de tu entrega a los que más lo necesitan, les regalas esperanza. Hay que entregarse. Bueno, estamos preparándonos para la Navidad del Mesías, el nacimiento de Jesús. Y entonces comienza el tiempo de Adviento, 4 semanas de preparación, y la preparación, el Adviento, nos lleva al tema del pueblo de Israel. Por eso en la primera parte hablamos de Abraham, nuestro padre en la fe, y
Y este Abraham, tan querido y respetado dentro del pueblo judío, es igualmente querido y respetado dentro del pueblo cristiano. Y admirado. Y admirado y querido. Sin embargo, en el mundo hay un antisemitismo inexplicable. Dios no quiere eso. Dios quiere el amor entre los hermanos, no quiere la división, no quiere holocaustos, no quiere discriminaciones raciales, que por el color de la piel o por los rasgos los humanos seamos diferentes. El Mesías es el Mesías de toda la humanidad, no solamente es el Mesías del pueblo de Israel. Ha de venir, decían los profetas, del pueblo de Israel, de una virgen israelita, nacerá un varón que será el Mesías, decían los profetas, pero el Mesías de las gentes, de los gentiles, San Pablo dice, en primer lugar de los israelitas, después los gentiles, todos nosotros, todos los que no somos israelitas. Y este programa lleva como intención llamar a la conciencia del cristianismo para tenerle amor y cariño al pueblo de Israel, al pueblo de Jesús. A que recordemos que nuestra iglesia está fundada sobre un hombre, Jesús, la funda un hombre, Jesús, nuestro Mesías, y la funda sobre un hombre judío, Pedro, y escoge a 12 apóstoles, todos judíos, y la predicación fue de Jesús solamente hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. En pocas ocasiones atendió o a samaritanos o a gente o a gentiles. Se concentró en el pueblo de Israel para preparar a sus apóstoles, y las primeras conversiones fueron de judíos, todos, por miles. En la multiplicación de los panes eran 7,000 en una ocasión, en la otra creo que eran 4 o 5,000 de familias, hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, nuestra religión nació entre judíos y durante mucho tiempo fue una religión de judíos. Y en Pentecostés se convierten por millares en Jerusalén los judíos, y fue hasta unos años después cuando San Pablo, otro judío, lleva la doctrina fuera de Israel. Y entonces se le comienza a predicar a griegos y a gentiles en general hasta llegar al mundo entero. Nuestra cultura, nuestra educación tiene raíces judías. Lo más entrañable para nosotros es judío. Adoramos a un hombre. Eso es muy escandaloso para mucha gente, adorar a un hombre, porque nosotros creemos sinceramente que ese hombre es Dios y adoramos a ese hombre Jesús y veneramos con hiperdulía a una mujer, María, una virgen hebrea que dio a luz a un hijo varón, y en ella se cumplieron las profecías, y veneramos mucho la paternidad de aquel hombrazo judío llamado el Señor San José. Entonces, si en nuestra historia nuestros mayores héroes son judíos, no deberíamos de seguir el ejemplo de Juan Pablo II y de tratarlos como hermanos mayores y como el pueblo escogido por Dios, y acabar con esas hostilidades que suele haber, sentirnos un poquito judíos, porque tenemos una religión judía. ¿Qué tan judíos te sientes? ¿O andas con divisiones? No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pablo era judío, Apolo era griego. Nada de divisiones, hay un solo pastor, hay un solo rebaño. Y en esta segunda parte vamos a hablar de la grandeza del pueblo de Israel
para que veas cómo en nuestro pueblo y en nuestras costumbres hay mucho de los israelitas, para que lo apreciemos y para que lo agradezcamos. Así como en América agradecemos la evangelización que nos trajo España, y también que en el mundo entero haya el agradecimiento por la evangelización que nos trajo el judaísmo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es, no dejamos de admirar, denle una gran admiración y respeto a estos hermanos mayores, porque si para ellos fue difícil, es difícil pensar que Cristo es Dios, también hay muchas cosas grandes que tenemos que aprender de ellos, como su cultura, su orden, tantas cosas hermosas que nos han legado de mucho tiempo atrás, cuando había guerras y los imperios crecían con grandes cantidades de dinero y oro que también sucumbían porque no eran pueblos cultos como los judíos, letrados como los judíos, eran pueblos que así como se levantaban se caían, y los hijos que no aprendieron a trabajar y a leer como los hermanos mayores judíos volvían a sucumbir, y los judíos están siempre adelante de nosotros por su sabiduría, por todo lo que ellos nos han enseñado a través de la historia. Vamos a considerar Así es. cuál es el secreto del éxito de los judíos. ¿Por qué les va bien? ¿Por qué Dios los quiere tanto, los bendice tanto? ¿Por qué progresan tanto? Porque ayúdate que yo te ayudaré. El gran secreto del judaísmo, la gran fuerza del judaísmo está en la familia hebrea. En la familia hebrea y en la mística del trabajo, porque la familia hebrea es la escuela mayor que puede tener el ser humano. Mire, vamos a analizar paso por paso, comenzando por alfabetización. Nada más para que vea el calibre de la familia hebrea. El pueblo de Israel siempre supo leer y escribir. No ahorita, ni hace 100 años, ni hace 1000 años, hace 3500, 4000 años, que todo mundo, todos los israelitas sabían leer y escribir. Yo le pregunto a usted, hace 500 años, ¿qué porcentaje de la población sabía leer y escribir? No, pues el 1 al millar. Pues fíjese que los judíos todos sabían leer y escribir. Y escuelas, ¿para qué querían escuelas? La familia, el hogar, aprendían a leer y escribir en su familia. Papá y mamá enseñaban a leer y a escribir a sus hijos. Y no solo eso, el orden, el trabajo, todo iba conjunto en una misma cosa, en una misma misión, por eso fueron creciendo con esa fuerza tan grande dentro de las familias, dentro de la sociedad. Cuando una persona sabe leer y escribir, aprende otras cosas, aprende de otras culturas, los libros le enseñan cosas maravillosas. El hecho de saber leer y escribir no lo hace más inteligente, sigue siendo igual de menso, pero ilustrado, enriquecido con conocimientos de los sabios que escriben libros. Es como conversar con los sabios. Las personas que saben leer y escribir, lógicamente que tienen más posibilidades de tener progreso. Muchos de nosotros esperamos a que el niño vaya a la escuela para que aprenda a leer y a escribir en la escuela. Sí, señor. Pues no, el pueblo de Israel no espera a la escuela. Si tiene padre, tiene madre. El papá y la mamá lo enseñan a leer y a escribir. ¿O qué cree que el padre tiene que esperarse a que venga un maestro a enseñarlo a leer y a escribir, que él no puede? El padre es el primer educador de los hijos. Entonces yo le digo ahorita a los jóvenes que nos escuchan, jóvenes, es un reto judío. Enseña a leer y escribir a tus hijos, tú. No te esperes a que venga otro a educarlo.
Ni el papá gobierno tampoco, que se encargue de lo que a ti te toca, el gobierno. Tú puedes gobernar tu propia familia con tus propios conocimientos, irlos dejando como herencia, como un legado. No te esperes a que otros, antes ni existían las escuelas. Sí, cierto. Colegios. Luego la gente reclama, es que el gobierno no educa a la gente, como si fuera obligación del gobierno. La familia es la que tiene que educar a los hijos, los padres. Tener a los hijos, hasta los caballos tienen hijos. Educar a los hijos, eso es otra cosa. Eso es, ya ahí tienes una enseñanza judía. Yo invito a toda la humanidad que me escucha, por favor, a los pequeños, que los enseñe a leer y escribir papá y mamá cariñosamente, dulcemente, lindo, ¿verdad? Y luego después que le compren cuentecitos para que se aficionen a la lectura desde pequeñitos. Qué bonito es un muchacho que lee libros. Yo me pregunto, los muchachitos de ahorita que no los educó el papá, que no los enseñó a leer el papá, los enseñó a leer el gobierno, y luego les ponen telenovelas del gobierno, y luego les ponen pornografías y programas y demás del gobierno, porque no fue educado en una avidez por leer cosas interesantes. Mira qué importante es la familia. Eso es solamente un aspecto de la familia judía, pero cuántas cosas grandes se desprenden del hecho de que papá y mamá enseñan a leer a los hijos. No esperes a que tenga 5 años, 6 años y que vaya a la escuela. No, hombre, desde pequeñito, desde muy pequeñito, enséñale la O redonda, y verás cómo ese niño te lo va a agradecer toda la vida y se va a encariñar con sus padres, porque fueron sus padres los educadores, no el gobierno. Y va hermanado también esa educación de las letras, va hermanado con el orden, va hermanado con la disciplina, con la obediencia, o sea, van muchas cosas hermanadas con la cultura, aparte de idiomas, porque si tú a la vez tienes uno y aprendes otro, pues tu mente también. El aprovechamiento del tiempo, sí. Aprovechamiento del tiempo, sí. ¿Verdad? Entonces, la otra cosa de la familia hebrea son las tareas del hogar. En una familia hebrea siempre hay tareas para los hijos. Una tarea que lo va enseñando a trabajar. Tareas sencillitas. Mamá sabe encargarle al niño que lave los platos, o que barra un poquito, o que tienda su cama, o que recoja sus cosas. Las madres son muy lindas para encontrar cosas que pueden hacer los niños. Porque si desde pequeñito aprende a hacer esas cositas, lo estás enseñando a trabajar. El día de mañana va a ser un trabajador. Más adelante, después, el papá lo enseñará como el aprendiz de su hijo, y le enseñará su oficio, y le enseñará las cosas que el papá sabe. Eso es un hábito que se aprende desde pequeños, esa disciplina. Entonces, los vas haciendo grandes desde chiquitos. El trabajo es otro de los secretos del éxito de los judíos. Ha sido un pueblo de trabajo. Porque por revelación Dios les dijo a Adán, Dios creó a Adán para que trabajara el paraíso y para que lo cuidara. Entonces la mística del trabajo nunca se ha perdido entre los judíos. La mamá empieza a enseñar al niñito a juntar sus cosas, y luego el niñito, cuando crece, es el aprendiz del papá y se lo lleva a la tienda y se lo lleva a sus negocios. Y el muchacho se va incorporando al trabajo desde temprana edad. Segundo mensaje para los padres jóvenes: todo muchacho, hombre, debe empezar a trabajar en su casa, desde niño. Aunque te digan explotador de menores y los psicólogos te digan que lo vas a traumar, ponlo a trabajar, porque lo estás haciendo hombre, lo estás enseñando. Y que cualquier muchacho ya adolescente, secundaria, por ejemplo, pues que trabaje fuera de su casa un par de horas por las tardes, aunque sea repartiendo mercancías o haciendo mandados, o cualquier cosa en su bicicleta, pero que trabaje. El trabajo es un gran educador. El pueblo de Israel nunca perdió la mística de trabajo. Dejen platicarles que del divino ocio. Bueno, el ocio, sí, exactamente. La mística del trabajo es en contra del ocio. El ocio se vino a dar por las grandes empresas de los reyes, faraones, que pues ganaban las guerras y ellos se dedicaban al divino ocio, o sea, al ocio. Ellos no tenían por qué trabajar si eran ricos, ya habían conquistado las tierras, ya habían conquistado todo lo que ellos hubieran querido, y la gente se hacía ociosa. Sí. Ociosa, de ahí viene el ocio.
De ahí viene el negocio. El negocio. O sea, criticaban al que negaba el ocio, ese se dedica al negocio, ese tiene que trabajar. Sí. Pero el trabajo mantiene a los hombres listos, inteligentes, honrados, ocupados, alejados de los vicios. Entonces, secreto del éxito, el trabajo, la mística del trabajo. El pueblo de Israel nunca, jamás ha perdido hasta el presente la mística del trabajo, estudio, orden, desde chiquititos en su casa. El trabajo del chiquitito será una cosa pequeña, pero cuando crece, el trabajo le resulta sumamente familiar. Y es el negocio te da trabajo, el negocio puede fecundar en grandes cosas porque dejas de hacer el ocio, solamente haces el negocio para progresar, para crecer. Otra cuestión sería, otro de las facetas de la familia hebrea es la educación artística. Tantos grandes artistas que tenemos nosotros y la humanidad que son judíos. Y tantos solistas de las grandes orquestas, tantos cantantes que son judíos. ¿Por qué? ¿Casualidad? No, señor. Es que la educación musical en la familia hebrea no es opcional, es obligatoria, es parte de la educación. Todos tienen que aprender a cantar, a tocar algún instrumento, a bailar, son buenos bailarines. Y alegrémonos, estemos felices, bailemos, cantemos. Es un pueblo alegre y entonces ha tenido siempre la mística de la educación artística desde el hogar. Por eso, desde los niñitos están tocando el violín o la guitarra o el acordeón, el piano, lo que pueden. Yo le pregunto a usted, ¿sus hijos tocan algún instrumento o está usted esperando que el gobierno lo enseñe a tocar la flauta? Hay que sembrarlo en el hogar, ese hábito de la música, aunque sea obligarlos 15, 20 minutos, media hora diaria, y verán cómo ellos acaban conquistando la música, siendo admiradores del arte y de la música. Eso se siembra en el hogar, es muy bonito. Cómprale una guitarra, cómprale una armónica, cómprale cualquier cosa barata, pero edúcalo musicalmente. No esperes a que el gobierno venga a educártelo musicalmente. Hazte como los judíos, ellos educan a sus hijos musicalmente. Por eso cantan, bailan, tocan instrumentos y después terminan siendo grandes compositores de música clásica. También otra cosa grande de la familia judía es que teocéntrica, tenían a Dios. Lo principal en su vida era Dios. Era cosa importante. Eso es lo básico. El que tiene a Dios como centro tiene una razón para vivir. Amigos, el tiempo es breve, quisiéramos hablar más, pero ojalá y dejemos unos mensajitos que quede claro que los educadores de los hijos no son los gobiernos, son los padres de familia. Y si el mundo está como está, será porque los padres de familia no supimos educar bien a nuestros hijos. Pero hay reversa, hay posibilidades. Enseñen a los hijos a hablar idiomas, a leer y escribir, educación musical, trabajo, orden, Dios. Dios, familia y trabajo. Y lo demás es pura alegría. Fernando nos traía otra cancioncita, pero dije, ay, no, tú vuelve a cerrar otra vez con Abanagila Java. Se canta y se baila. Tú cántala y yo la bailo, ándale, venga. Nagila hava, nagila veris meha, hava, nagila hava, nagila hava, nagila veris meha, hava neranena, hava neranena, hava neranena veris meha, hava neranena, habaneranena, habaneranena, venidmeha, urruahim benesamea, urruahim benesamea, urruahim benesamea, urruahim benesamea, urruahim Benesame hava, nagila hava, nagila hava, nagila venismeha, hava,
Nahilahaba, Nahilahaba, Nahila venismeha, Avaneranena, 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 venismeha, Avaneranena, 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 venismeha. Urruahim, Urruahim benesameha, Urruahim benesameha, Urruahim benesameha, Urruahim benesameha, Urruahim, Urruahim benesameha. Desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.